Papá negligente y madrastra malvada intentaron echarme de mi propia casa para dársela a mi consentida media hermana embarazada porque su novio la dejó y no tiene nada. Yo, hombre de 34, tengo un padre avaro, egocéntrico y generalmente ausente, hombre de 62, quien recientemente descubrió cuánto gano y, sorprendentemente, decidió echarme de mi propia casa. Todo en nombre de la familia. Mujer de 29, mi media hermana y la joya de papá que nunca hace nada mal, milagrosamente quedó embarazada. Obviamente, con sus ambiciosos objetivos de ser escort y modelo de off, tiene problemas para encontrar un lugar donde vivir. Ahora, papá quiere arreglarlo todo, y lamentablemente yo soy la solución. Tengo que renunciar a mi casa y a mi dinero ganado con esfuerzo por esta mujer, simplemente porque ella tomó todas las decisiones equivocadas. Cabe mencionar que soy el hijo que mi papá rechazó abiertamente como una responsabilidad en múltiples ocasiones. Sin embargo, desde que descubrió mi nueva casa, mi empleo y, sorprendentemente, mis ingresos, se ha vuelto bastante cariñoso y le gusta recordarme que somos de la misma sangre. Aunque no me emociona que insista tanto en recordarme quién es mi padre, también está empeñado en fortalecer los lazos familiares con su esposa y su hija. A pesar de que técnicamente es hija de mi papá también, me alejaron tan pronto que nunca llegué a establecer ningún tipo de conexión con ella. Y, honestamente, me alegra, porque estaría muy decepcionado. Antes de que empiecen a juzgar, solo quiero decir que estoy aquí para desahogarme, ¿ok? Así que tengo opiniones, pensamientos y sentimientos que quiero expresar. Quizás no les suenen bien a todos y puede que no estén de acuerdo, pero simplemente estoy dejando esto por escrito porque, sinceramente, no tengo a nadie más a quien contárselo. Ahora, permítanme presentarles a diminutivo de Aslin, mi media hermana. Es unos 5 años menor que yo y está haciendo a su papá sentir orgullo. Literalmente. Mi papá está delirando porque esta mujer no hace nada más que ser escort, acostarse con quien sea y mantener un off que es un completo fracaso. Y aún así, mi papá la llama su orgullo. Sí, leyeron bien. Estoy casi seguro de que no tiene idea de la verdadera situación. ¿Quién le va a contar? No soy particularmente conservador, pero trato de enfocarme en mis valores y mi carrera. Cuando tengo tiempo, salgo con mujeres para intentar conocerlas mejor. A veces hay chispa, pero otros factores entran en juego, como la distancia o problemas de disponibilidad. Otras veces simplemente no hay conexión. Trato de no acostarme con personas al azar porque siento que debería esperar a la mujer adecuada. Tener un alto número de parejas me desagrada. No entiendo por qué algunos hombres lo presumen como si fuera un trofeo. Es repugnante. Pero bueno, eso es lo que aplico en mi vida. Mi media hermana, lamentablemente, tiene una opinión completamente opuesta. Probablemente ya perdió la cuenta de sus parejas. Además, trabaja como escort, lo cual, además de ser desagradable para mí, también es extremadamente peligroso. Algunos hombres hacen cosas extrañas con las escorts. No entiendo cómo alguien puede pensar que es seguro trabajar de esa manera. Además, sube fotos y videos inapropiados a internet para ganar dinero, aunque no tiene mucho éxito con eso. Probablemente no sabe cómo atraer tráfico, por alguna razón, su página es un fracaso. ¿Cómo sé esto? Aquí una historia embarazosa, un amigo mío me contó. Dijo que le escribió un mensaje después de que salieron a tomar algo y le preguntó si quería divertirse. Cuando escuché la historia, ya estaba algo molesto porque el chico salió con mi hermana, pero él dijo que no sabía que era mi hermana en ese momento. No sé si es cierto, pero él me mostró el enlace a su página. Siempre está sin dinero y pidiéndole a papá, así que creo que su negocio no le funciona muy bien. Nunca tuve el valor de preguntarle directamente sobre eso y tampoco le conté a mi papá. Una vez la vi haciendo una llamada, luego subirse al auto con un hombre mayor que le dio flores, y se fueron juntos. Solía colarse por la ventana en horas extrañas cuando yo volvía a casa de la universidad en las vacaciones. No sé si todavía sigue haciendo eso, pero no quiero ser parte de ello. Tengo un trabajo respetable y estoy contento con mi vida. Finalmente, no he convivido mucho con esta nueva familia desde que mi papá aprovechaba cualquier oportunidad para mandarme lejos, pero he visto lo suficiente para decir que salió igual que su madre, Marisa, mujer de 58. Marisa solía creer que era una gran cosa en su juventud. Fue azafata y aparentemente bastante atractiva para hombres mujeriegos como mi papá. Ahora es una típica Karen con cirugía plástica fallida, uñas larguísimas y actitud entrometida. Maneja una especie de guardería en el vecindario, lo que me parece raro porque con esas uñas largas podría lastimar a un niño. Es una persona problemática con opiniones para todo y una voz desagradable. Tiene más plástico en el cuerpo que el océano. Tan auténtica como un cuero falso. Y, por supuesto, siempre influye en mi papá para mal. Creo que ella fue una de las principales razones por las que mi padre no lo pensó 2 veces antes de enviarme a un internado cuando tenía 8 años. Porque ella no quería criar a un niño que no era suyo. Ahora déjenme contarles sobre mi papá. Es, en realidad, el problema principal en todo esto.
Cree que todo lo que hace en la vida está justificado, incluso cuando está lejos de estarlo, porque ha vivido mucho y, según él, sabe más. Dice que lamenta haberme tenido porque no soy como él. Gracias a Dios por eso. Mi madre era una mujer fuerte. Sabía bien cuáles eran sus prioridades y cuidaba mucho de mi papá. Pero se distanciaron. Ella solía decirme que mi papá no era una mala persona, solo una persona diferente. Y que, sin importar lo que pasara, siempre iba a ser mi papá y que nunca debía olvidar eso. Pero mi mamá era un alma buena. No quería contaminar mis pensamientos contra mi padre. Estoy seguro de que él fue tan insoportable para ella como lo es hoy para mí. Se separaron y se divorciaron unos meses después. Yo tenía 4 años en ese momento, y 2 meses después del divorcio, mi papá se casó con Marisa. Tuvieron a cuando yo cumplí 5, y luego mi mamá murió en un accidente de coche. No puedo olvidarlo porque estaba en camino a recogerme de la escuela. Siempre llegaba a tiempo. Fue chocada en un cruce por un conductor ebrio. Él sobrevivió y ella no. Lo acusaron de conducir bajo los efectos del alcohol, pero yo me quedé solo para siempre. Esperé en la escuela y tardaron 2 horas en venir a buscarme. Me mintieron y estaba confundido, ya que mi papá había venido. Nunca olvidaré su molestia cuando miró a la inexpresiva cara de Marisa y le preguntó qué debían hacer conmigo. Ella respondió, tu hijo, tu problema. Exactamente, papá. Ahora no puedes venir y decirme que debo cuidar de tu hija consentida. Finalmente tengo un trabajo estable y manejo algunos pequeños negocios paralelos. He trabajado muy duro desde que cumplí 15 años y he estado ganando dinero desde entonces. Después del internado, fui a la universidad. Solo visitaba durante las vacaciones. Así que he estado solo desde los 8 años. He puesto mucho esfuerzo para llegar a donde estoy y recientemente compré una casa. Es un lugar bonito, mucho mejor que el apartamento compartido que tenía con mis amigos. Era una meta de vida que pensé que nunca lograría. El caso es que apenas me mudé el mes pasado. Aunque no quiero mucho a mi familia, me pareció un gesto de decencia básica invitarlos a la inauguración. La reacción de mi papá fue bastante triste de ver. Parecía tener envidia, para ser honesto. Un poco molesto mientras preguntaba por los muebles, el arquitecto y el diseñador de interiores. Le di la información que consideré suficiente, y respondió con burlas como, no sabes nada. Nunca te molestaste en decirme. Tratando de llamar la atención y hacer evidente nuestra débil relación frente a mis amigos y colegas de trabajo. Incluso frente a mi jefe. Una semana después, recibí una llamada suya mientras estaba en el trabajo, manejando un proyecto complejo. Dijo que quería verme porque era urgente y accedí. Fui a casa y encontré a una Marisa muy enfadada y con los ojos rojos e hinchados, mirándome con desprecio desde la sala. Mi papá estaba en la cocina sacando cervezas del refrigerador. Me ofreció una y amablemente la rechacé, preocupado por lo que pudiera decir. Le pregunté para qué me necesitaba, y él arqueó las cejas y respondió con otra pregunta, ¿por fin te importa algo sobre nosotros? Fruncí el ceño, confundido porque no entendía a qué se refería. Me pidió que me uniera a Marisa en la sala. Asentí, fui a un sofá frente a ellas y me senté. Cruzó los brazos y Marisa puso los ojos en blanco. Mi papá entró, se sentó con ellas, frente a mí, puso la botella de cerveza en la mesa de centro y se recostó. Entonces me preguntó si estaba ciego. Hubo una pausa, confusión de mi parte y enojo de las suyas. Antes de que pudiera responder agregó que o estaba ciego o elegía no ver las cosas que debía ver. Dijo que probablemente me había vuelto muy orgulloso desde que compré la casa y que me negaba a mirar a las personas que realmente significan algo para mí. Suspiré y le pedí que fuera más claro. Sopló con sarcasmo y luego me dijo que yo estaba desentendido de la grave situación en la habitación. Dijo que yo elegía no ver que la familia estaba en peligro y que había decidido no ofrecerme ni ser de ninguna ayuda. Obviamente le pregunté a qué peligro se refería. Miró a quien puso los ojos en blanco y anunció que estaba embarazada. Como cualquier persona normal, quise felicitarla. Pero antes de que pudiera, ella comenzó a llorar. Marisa la abrazó y me dijo que debía saber lo que estaba pasando en casa, que debería importarme lo suficiente como para preguntar. Mi papá dijo que acababa de descubrir que estaba embarazada y que el chico responsable había terminado con ella por eso. Marisa agregó que había decidido quedarse con el bebé y que eso debía guiar las decisiones futuras. Lo único que logré decir fue, ¿puede permitírselo? Me lanzaron una mirada de muerte tanto como Marisa, aunque, sinceramente, lo decía con buena intención. En mi mente, ya había asumido que tal vez querían que aportara dinero para ayudarla, y estaba genuinamente dispuesto a hacerlo. Pero entonces papá se levantó, caminó hacia mi lado y se sentó conmigo. Luego dijo que esa era la razón por la que me había llamado. Afirmó ser un buen padre para su hija y que tal vez mi madre no me había enseñado a ser un buen hermano, pero que los hermanos darían su vida por la comodidad de sus hermanas. ¿Perdón? Sé que necesitan mi apoyo financiero, pero no voy a morir por ella.
Suspiré y pregunté qué quería que hiciera al respecto. Él sonrió, me dio una palmada en la espalda y dijo, ese es mi buen chico. Fingí una sonrisa que desapareció de mi rostro en el momento en que papá dijo sus siguientes palabras, ¿le vas a dar tu casa a Aslin? No, no lo haré. Sí, eso dije inmediatamente. Papá frunció el ceño y me preguntó por qué no. Así que le dije que podía ayudar con algo de dinero, pero la casa era mía. Le ofrecí prestarle una habitación sin cobrar renta hasta que pudiera pagar, y papá se levantó de su asiento gritando que era una tontería. A mí me parecía perfectamente lógico. Pero insistió en que no solo le diera la casa, sino que también me mudara y comprara otra para mí. Le argumenté que As no podría ni siquiera pagar las facturas ni manejar la casa si estaba teniendo un bebé y no tenía empleo. Papá me dijo que esas también serían mis responsabilidades. Perdón, pero ni de broma. Estaba furioso, pero traté de mantener el respeto. Me levanté y le dije que eso no era posible y que ahora me iba a ir. Y me fui. No se detuvo ahí. Apareció en mi casa una semana después mientras estaba en el trabajo. No sé cómo entró ni de dónde sacó las llaves, pero cuando llegué vi a unos hombres moviendo cajas fuera de la casa, cajas llenas de mis cosas. Entré apresuradamente y les pregunté qué estaban haciendo. Me dijeron que el dueño de la casa les había ordenado que sacaran todo. Grité que yo era el dueño de la casa y que debían regresar mis cosas adentro y marcharse inmediatamente. Perdí la calma, esto era lo último que esperaba al llegar a casa. Entré y encontré a papá y As allí. Seguían exigiéndome que hiciera lo que los hermanos deben hacer. Les pedí que se fueran, pero no escucharon. Entonces les dije que llamaría a la policía. Fue entonces cuando finalmente se fueron, insultándome con maldiciones y de todo. Sé que esto es mucho para leer, pero fue mucho peor en persona. Ha pasado una semana y me siento un poco mal por esto, por lo que estoy escribiendo aquí. ¿Me equivoqué? Siento que me necesitan y que no debería cortarles el contacto así, pero también siento que hay límites en lo que estoy dispuesto a hacer por ellos. Me enfurece lo desconectados y despreocupados que estuvieron sobre mí mientras crecía, pero ahora esperan que sacrifique mi vida por ellos. ¿No es un poco excesivo? Déjenme saber su opinión. No puedo involucrar a mis amigos en esto. Ustedes son todo lo que tengo ahora. Actualización 1. Hola a todos, espero que estén bien. Ha pasado una semana desde que publiqué y, sinceramente, no esperaba que esto tuviera tanta atención. Leí los comentarios a medida que llegaban, y algunos me hicieron cuestionar muchas cosas. Pero pronto decidí no cortar del todo el contacto con mi familia. Esto fue porque recibí una llamada de As. Me dijo que quería verme y acepté. Me pidió que nos viéramos en mi casa porque quería contarme algunas cosas, pero yo todavía me estaba recuperando del espectáculo de la última vez. Por lo tanto, insistí en que nos encontráramos en otro lugar. Fuimos a una cafetería y, al principio, estaba bastante incómoda. Normalmente es arrogante y grosera, pero parecía diferente. Nos sentamos en una esquina y me dijo que recientemente había terminado con su novio. Respondí diciendo que tenía una idea, ya que papá había dicho que el tipo que la embarazó la dejó. Ella negó con la cabeza y dijo que eso era lo que papá creía. Le pregunté entonces cuál era la verdad. Me dijo que papá pensaba que su novio la dejó porque tenía problemas de compromiso, pero en realidad, era ella quien tenía esos problemas. Sorprendente, ¿no? Me dijo que realmente le importaba a este chico, pero él había descubierto algunas cosas sobre ella días antes de que le diera la noticia del embarazo. Cuando se encontraron, él quería confrontarla sobre eso, pero ella habló primero y eso lo enfureció más. En un momento de ira, él golpeó una pared. Ella dijo que él la asustó y luego le dijo que terminaban, dejándola sin escuchar su respuesta. Ha estado intentando llamarlo constantemente y él no responde en absoluto. Solo le envió un mensaje de texto una vez diciendo que debía deshacerse del bebé y luego hablarían. Solo entonces estaría dispuesto a escucharla. Sé que As no es una santa, pero este chico, no me gusta nada. Le pregunté qué cosas había descubierto él, y ella dijo que sería extraño contárselo a su hermano. Lo entendí, probablemente se refería a cosas como los OF o algo relacionado con escorts, así que encogí los hombros y le dije que estaba bien si no quería decírmelo. Antes de que pudiera preguntarle por qué quería verme, respiró hondo y me dijo que había estado involucrada en cosas turbias. Me preocupé, no quería confirmar mis sospechas, pero lo hizo. Me contó que quería ser pintora y convertirse en artista, pero Marisa le dijo que eso no le daría una buena vida ni dinero. A As le dijeron que necesitaba encontrar un hombre lo antes posible. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a llamar la atención de hombres mayores, lo cual le resultó algo asqueroso al principio. Cuando se lo comentó a Marisa, ésta le dijo que era algo bueno. De hecho, eran los hombres mayores quienes sabían qué hacer con el dinero que tenían, y eran ellos quienes realmente ganaban dinero. As tenía solo 19 años en ese momento, y Marisa le dijo que la universidad no le daría una vida cómoda ni próspera. As tenía juventud, y había muchos dispuestos a pagar por ello. Decidió que quería convertirse en modelo.
Intentó entrar en muchas agencias de modelaje, pero ninguna parecía interesada en ella. Entonces conoció a un hombre de unos 40 años que le dijo que podía conseguirle un trabajo. La llevó a fiestas y le compró ropa y joyas caras para los eventos, lo cual la hizo feliz hasta que le informaron sobre su primer trabajo. Resultó que tenía que vender su tiempo a un hombre a cambio de una oportunidad en el modelaje. Pensó que sería solo una cena, pero terminó siendo toda una noche. La pasó. Consiguió un pequeño trabajo de modelaje donde tomó fotos para una marca menor, pero eso fue todo. Unos cuantos hombres más se aprovecharon de ella mientras esperaba oportunidades de modelaje, pero luego le decían que no la seleccionaban. Más tarde descubrió que el hombre que invertía en ella en realidad estaba lucrando con ella. Él obtenía beneficios económicos de lo que ella hacía. As pensó que sería imprudente confrontarlo porque temía que pudiera hacerle algo, así que le dijo que no quería seguir en el modelaje y que prefería aceptar trabajos con salario mínimo. Afortunadamente, él la dejó ir sin problemas. Intentó trabajar como mesera en bares, pero fue bastante difícil para ella. Así es el dinero ganado con esfuerzo, As. De cualquier modo, también mencionó que Marisa la humillaba por elegir hacer esos trabajos pequeños. Le decía que las mujeres eran la belleza de este mundo y que solo debían brillar y sonreír como piezas decorativas. Así que comenzó a salir con hombres solo para cenar, pero cobraba por ello. Decía que había muchos hombres solitarios que solo querían conversación. Sin embargo, eso también terminó mal, ya que algunos se volvían acosadores u obsesivos y pensaban que tenían derecho a más de lo que habían pagado. Decidió que hablar con hombres y hacerles sentir una conexión con ella era más problemático que acostarse con ellos, así que empezó a trabajar como acompañante. Esto funcionó bien por un tiempo, hasta que una amiga le habló de Off. Intentó hacerlo, pero no era buena manejando una cámara ni editando contenido. Tampoco era lo suficientemente sociable, y ese trabajo requería mucho esfuerzo. Así que tampoco funcionó. Entonces conoció a su novio, quien era un excompañero de trabajo. Trabajaba en una cafetería y se reencontraron. A ella le gustaba mucho, pero él era demasiado pegajoso. Era algo posesivo y no confiaba mucho en ella. En su defensa, tenía motivos para desconfiar, ya que seguía trabajando como acompañante y en off sin que él lo supiera. Ella dejó ambos trabajos por completo, y su novio comenzó a cuidarla con el poco dinero que ganaba, lo cual le parecía suficiente. Pero Marisa no estaba de acuerdo. Luego, As quedó embarazada y su novio descubrió todo. As mencionó que tiene varios hombres en la lista que podrían ser los posibles padres. Todos contribuyen con dinero para ayudarla a ella y al bebé. Uno de ellos incluso le propuso matrimonio, pero As sabe que todos lo hacen porque creen que son el único, lo cual es ridículo porque saben que es acompañante. Sin embargo, ella nunca se los dice directamente, ya que ese dinero le paga las cuentas y probablemente la ayudará con el bebé. As dijo que decidió contarme todo esto porque no podía decírselo a papá, quien cree que ella solo ha estado modelando y ganando poco dinero, y que solo tuvo un hombre en su vida que la dejó cuando debería haberse quedado. Marisa sabe la mayor parte de esto y le sugiere a As que se case con el hombre que le propuso matrimonio y lo deje creer que es el padre. Pero As no sabe qué decirle a papá en ese caso. Además, no quiere casarse con ese hombre porque es raro y viejo, y no quiere vivir una mentira. Le pregunté qué quería que yo hiciera para ayudar, y me dijo que algo de ayuda financiera estaría bien y que quería que me reconciliara con papá. Me dijo que debería aceptar lo que papá pedía y luego mudarme por un tiempo. Luego podría volver cuando las cosas se calmaran. ¿Eso es una solución? Rechacé respetuosamente su propuesta y le dije que solo podría contribuir con algo de dinero, pero que no estaba de acuerdo con mudarme de mi propia casa. Entonces me llamó egoísta por pensar así, diciendo que me había expuesto toda su vida y que yo no tenía la decencia de ayudarla siquiera después de eso. Dijo que papá tenía razón sobre mí, que merecía haber sido enviado a un orfanato y no acogido cuando necesitaba un lugar para vivir. Se levantó y se fue pisoteando con enojo. Creo que mi respuesta no fue demasiado extrema, pero... ¿es egoísta realmente? ¿Qué opinan de su versión de la historia? ¿Justifica sus demandas? ¿Debería confiar en ella? Siento que estaba diciendo la verdad, pero ¿eso significa que debería hacer lo que pide? Déjenme saber. Este tema no deja de rondar en mi cabeza. Actualización 2. Ha pasado otra semana y han ocurrido algunas cosas. Pensé en sentarme a escribir y actualizarle sobre esto. Gracias por el apoyo en mi publicación anterior, chicos. Es un gran alivio tener personas que respalden mis pensamientos por una vez. De todos modos, después de que me reuní con As, recibí una llamada de papá. Quería que nos encontráramos en el bar para resolver algunas cosas. Por curiosidad, acepté y fui a verlo. Nos sentamos en la barra, y me dijo que sabía cuánto estaba ganando. Le pregunté por qué importaba y me respondió que sabía que podría permitirme comprar otra casa en unos años. Me encogí de hombros y le dije que ya tenía una casa y que esta discusión debía terminar de una vez por todas. Insistió en que yo aún no tenía familia y que para las mujeres es más difícil criar a un niño solas.
Ese niño necesita un lugar seguro que pueda llamar hogar. Así que le recordé que había estado viviendo con ellos lo suficiente y que no parecía haber ningún problema. Un bebé no haría daño. También le pregunté qué harías viviendo sola en toda una casa mientras está embarazada. Le dije que necesitaba estar rodeada de gente para que pudieran cuidarla. Entonces papá me sorprendió una vez más. Me dijo que él y Marisa se mudarían con As a mi casa. No podía creer lo que estaba escuchando. Antes de que pudiera reaccionar, el camarero soltó una risa sarcástica. Papá se ofendió y le preguntó qué era tan gracioso. As, respondió él. Dijo que ella usaba a todos y luego los desechaba. Papá le preguntó si sabía de quién estaba hablando, y él asintió. Dijo que era su novio. Mis ojos se abrieron como platos. Así que este era el tipo. Papá apretó los puños y le habló con dureza al chico, preguntándole por qué pensaba que estaba bien formar una familia que no podía mantener. El chico levantó las manos y le dijo a papá que no era responsable de la familia en cuestión. Además, no tenía interés en criar a un niño que no era suyo. Papá le exigió que explicara, y él sonrió y nos dijo que se había hecho una vasectomía el año pasado porque no quería tener hijos. Pero aún así quedó embarazada. También descubrió que ella se iba en coche con diferentes hombres después de mentirle sobre a dónde iba. Luego se enteró de que ella tenía un OV. Dijo que no quería creer nada de eso hasta que As finalmente le dijo que iban a tener un bebé. Eso fue la gota que colmó el vaso para él. Como no podía tener hijos, eso lo confirmó todo. Le dijo a As que ella le había estado engañando todo el tiempo, y él lo sabía. Ella confesó. Todo lo que podía hacer era mirar el rostro de papá pasar de la ira al asombro y luego a la decepción, mientras mis oídos estaban atentos a lo que el chico decía. Él se encogió de hombros y nos dijo que no le debía nada a As. Más bien, ella le debía dinero, tiempo, sinceridad y, al menos, amor. Dijo que no sabía si papá sabía algo de esto, pero estaba seguro de que ningún padre estaría orgulloso de una hija así. Papá apretó los labios, se levantó del taburete sin decir una palabra y se marchó. Más tarde esa noche, me envió un mensaje de texto diciendo que tenía que ir a buscar a Marisa de su clase de yoga. No sé qué pasó después, pero estoy seguro de que fue algo importante porque, al día siguiente, As apareció llorando en mi puerta. Me dijo que había arruinado todo. La hice entrar para evitar una escena y la calmé, diciéndole que yo no le había contado nada a papá. Resultó que su novio era el camarero del bar donde papá y yo habíamos estado. Ella me dijo que papá le había dicho que dejara todo y se quedara en casa. Dijo que estaba disgustado con ella y que nunca pensó que recurriría a esas prácticas. También le dijo que debía cambiar su forma de ser y encontrar un buen hombre. Luego señaló que sus posibilidades de encontrar buenos hombres eran bastante bajas. La escuché y la abracé. Ella me dijo que lo sentía por pensar que había sido yo porque papá había llegado a casa después de reunirse conmigo cuando la confrontó. La perdoné, y luego ella regresó a casa. Mientras estaba desahogándose conmigo y diciéndome lo patética que se sentía, mencionó que Marisa estaba bastante callada mientras papá hablaba sobre las buenas mujeres y su lealtad. Como si pudiera decir algo, dijo As. Es una de esas cosas de las que no puede opinar. Le pregunté qué quería decir con eso, y respondió que Marisa no podía tener opiniones ya que ella es yoga. Solo pude fruncir el ceño, confundido, antes de que siguiera llorando mientras narraba lo que más había pasado. ¿Yoga? Me dejó pensando. ¿Qué creen que pasó realmente? ¿As seguirá siendo el orgullo de papá? Nadie me ha contactado nada desde entonces. Les mantendré informados. Actualización 3. Sé que probablemente no esperaban que volviera tan pronto, pero no pude evitarlo. Solo 2 días después de mi última publicación, y aquí estoy. Para los que preguntaron, el nombre del ex de As no es relevante, pero podemos llamarlo Bob. Así que, anteayer, fui a ver a papá. Le dije que había decidido algunas cosas. Dije que quería ayudar a criar al hijo de As y que estaba dispuesto a prestarle una habitación. Estaría bien pagar por los pañales y esas cosas, pero que As necesitaba conseguir un trabajo lo antes posible. Papá me dijo que entonces no habría nadie con el bebé. Así que sugirió que As intentara hacer freelancing o trabajar desde casa. Papá no fue su usual yo rudo esta vez. Hizo una pausa y luego suspiró. Se sentó en el sofá y me dijo que pensaba que lo odiaba. Tenía razón, pero le pregunté por qué pensaba eso. Me dijo que era porque mamá también lo odiaba. Rápidamente le dije que ella nunca me había dicho eso, que siempre me decía que papá me quería y se preocupaba por mí. Le dije que la única razón por la que estaba decepcionada era porque mi percepción de papá estaba completamente equivocada. Mamá me había dicho todo eso, pero lo que sentí de papá fue total descuido y falta de interés. Se frotó los ojos y me dijo que se odiaba a sí mismo por muchas cosas. Dijo que le agradaba a mamá, pero que no se habían conocido lo suficiente como para decidir si realmente eran compatibles. Suspiró y me contó que dejó embarazada a mamá, y por eso tuvo que casarse con ella. Ella fue una buena esposa, pero él nunca sintió esa chispa entre ellos.
y entonces conoció a Marisa. Cuando dijo eso, sentí un escalofrío por dentro. No podía moverme. No sabía nada de esto. Papá me dijo que Marisa encendió una llama en el que nunca supo que tenía. Era tan feliz con ella que, antes de darse cuenta, comenzó a desarrollar sentimientos. Antes de poder navegar entre lo correcto y lo incorrecto, dejó embarazada a Marisa también. Entonces le dijo a Marisa que estaba mal, pero ya era demasiado tarde. Ella estaba embarazada. Le pidió que esperara porque quería contarle primero a mamá, pero Marisa se sintió insegura y fue a nuestra casa. Le contó todo a mamá. Mamá confrontó a papá y él lo aceptó. Fue un episodio muy feo porque mamá estaba extremadamente herida. Pero incluso entonces, fue educada y le pidió a papá el divorcio. Chicos, mis padres se divorciaron porque papá tuvo una aventura con mi madrastra y la dejó embarazada. No sé hasta dónde puede llegar este hombre. Papá hizo una pausa y me miró. Me dijo que había pasado un buen año con Marisa cuando mamá murió. Y luego tuvo que llevarme a casa. Marisa odiaba todo sobre eso. Estaba, nuevamente, insegura de que papá pudiera priorizarme a mí sobre su bebé de alguna manera. Tal vez por culpa o lo que sea. Así que me envió a un internado 3 años después. Y luego nunca tuve que quedarme en casa lo suficiente como para incomodar a Marisa. El amor te hace hacer cosas estúpidas, dijo. Y yo quería golpearlo en la cara, pero me contuve. Me di la vuelta y vi a Marisa de pie en la puerta con una botella de agua en la mano. Dijo que solo iba a su clase de yoga y dejó la botella en la mesa antes de ir a la cocina. Parpadeé y, antes de poder pensar con claridad, ya había salido. Me quedé aturdido, así que la seguí afuera. Tomé su botella de agua para devolvérsela. Cuando salí, ya estaba en su coche y se estaba yendo. Necesitaba conducir para despejar mi mente, así que me senté en mi coche y la seguí. Se estacionó frente a un club de yoga y salió del coche. Miró a su alrededor y luego empezó a caminar hacia un callejón. Miró nuevamente a su alrededor y se subió a otro coche. Abrazó y besó al conductor, y se fueron. Apenas podía pestañear. Apreté la mandíbula, estacioné el coche, salí y entré al club de yoga. Pregunté por Marisa y si se había registrado. Negaron darme información personal. Dije que estaba preocupado por ella e insistí en saber si estaba ahí. Me dijeron que no tenían ninguna clienta con ese nombre. Regresé a mi coche y esperé. No sé qué me pasó, pero cuando ese otro coche regresó, comencé a grabar un video. Un hombre salió, abrió su puerta, la abrazó y la besó. Luego le dio una palmada en el trasero mientras ella caminaba alegremente hacia el estacionamiento. Tanto por el yoga, Marisa. Antes de que pudiera llegar al estacionamiento, me fui. Así que, mi papá engañó a mi mamá y ahora lo están engañando a él. Karma. Papá me ha llamado varias veces, pero no contesté. Voy a ver qué pasa porque ahora solo quiero enfrentarme a Marisa por todo esto. ¿Debería hacerlo? Actualización 4. Hola, chicos. Probablemente esta sea la última actualización, creo. Y lo sé, es una semana tarde, y esperaban que fuera antes. Pero pasaron muchas cosas esta semana. Primero, reuní valor y confronté a Marisa. Fui cuando papá no estaba en casa. As estaba dormida. Le pregunté si tenía clase de yoga ese día. Dijo que tenía todos los días, incluso los domingos. Estaba en la cocina cocinando pasta. Le pregunté quién era su instructor de yoga. Dijo un nombre al azar. Le pregunté si era un hombre. Dijo que no y se rió. ¿Por qué elegiría a un hombre?, dijo. Le respondí que era curioso porque el club al que iba no tenía instructoras mujeres. Su voz titubeó y dejó de revolver la salsa de pasta. Le dije que me había unido al club ayer y eso fue lo que me dijeron. Me preguntó cómo sabía dónde estaba su club. Le dije que la había seguido la última vez que los visité. Dejó caer una cuchara. ¿Qué estás insinuando?, me preguntó. Así que le conté lo que vi. Lo negó, como era de esperar. Le dije que lo vi con mis propios ojos. Se encogió de hombros y dijo que papá nunca me creería. Saqué mi teléfono, reproduje el video y le dije que al menos creería en sus propios ojos. Se quedó en shock, sin palabras por un minuto. Luego, sus expresiones se calmaron y continuó cocinando pasta. Dijo que ya no importaba. Que ya estaba planeando el divorcio de todos modos. Mis ojos se abrieron. Esta mujer era despreciable. Mi papá se lo merecía, pero, hombre, ella es una serpiente. Me contó que el hombre al que iba a ver era su amante desde hacía 3 años. Revivieron su romance cuando fue seguro hacerlo. Dijo que habían estado enamorados hace mucho, pero en ese momento él estaba casado con otra mujer, cuyo padre lo había contratado en su empresa. Marisa dijo que todo estaba en juego, pero decidieron que él se quedara en su matrimonio, arreglara sus finanzas, y luego se divorciara. Pero Marisa quedó embarazada. Así que ella eligió a papá como respaldo. Mi papá entró, escuchó todo, y les pidió que se fueran. Ahora me pide ayuda.
Debería borrar el video o entregarlo. Quizás actualice más tarde en los comentarios, aunque no es muy probable. Gracias por estar conmigo, por las sugerencias y el apoyo. Significan mucho para mí.